Bien, como decía, es básicamente de matrices, sí, eh, que bueno, si bien ya veníamos trabajando con matrices, lo habíamos estado usando solamente como un recurso para poder representar los sistemas de ecuaciones que queríamos resolver, pero bueno, en realidad las matrices son como todo un mundo aparte, que una de sus aplicaciones es justamente resolver sistemas de ecuaciones, o sea, representar sistemas y poder resolverlos un poco de manera más fácil, pero tienen muchísimas propiedades y otras aplicaciones que, bueno, vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, ¿sí? O sea, todo esto de matrices, capaz que algunos ya sabe algo, pero supongo que la mayoría no. Y bueno, nada, es algo que se da, se considera que nadie lo sabe, se da bien desde cero para que lo puedan entender bien. ¿Sí? Ya vi ahí una pregunta en el chat, ya estoy grabando la clase, ¿sí? Estoy casi seguro que ya quedó grabando, ¿sí? Así que está, sí, la voy a grabar y después la subo ahí al canal de YouTube. Bueno, como para arrancar, de lo que sería conocimientos teóricos, bueno, ya me imagino que en el teórico han avanzado algo y para las primeras partes, que es lo que vamos, o casi para este práctico en general, lo que necesitamos saber es la suma, cómo hacer suma de matrices, sí, que es una suma bastante simple en realidad. El producto de matrices, que puede llegar a ser lo más nuevo que vean dentro de esto de matrices en un principio, que bueno, no es algo así tan trivial, tan fácil. Y, y bueno, después también irse acostumbrando a la notación, que capaz que ya un poco manejaban algo, pero, pero bueno, medio eso y un par de conceptos de qué quiere decir que dos matrices conmuten o que sean conformables, ¿sí? Así que nada, en un principio, eh, nada, vamos a arrancar ya de una, ¿sí? Pensé en hacer en un principio un ejercicio del uno, ¿sí? No sé si ya han hecho algo, ¿no? ¿Algunos ya avanzó o algo? Yo sí, te hice una pregunta en el chat de uno que es una duda mínima, es un poco más adelante, Mm, porque me quedé trancada en ese y no sé si puedo hacer lo que te dije para poder resolverlo. Ese que tenés ahí, el 8E. Es para ver si puedo usar la identidad, o sea, la matriz A como la identidad para hacer la demostración. sí, o sea, es posible. En el caso, pasa que depende, o sea, porque vos tendrías que probar o que es verdadero o que es falso, ¿no? Siempre para eh, enunciados así de verdadero o falso, resultaría más fácil probar que es falso porque vos encontrando un caso que no cumple el enunciado ese que te dicen, entonces ya sabes que no se cumple de manera general y sería falso. Ahora, probarlo para que sea verdadero, lo tenés que probar si Para de todos, forma sí, sí, genérica, claro. ¿sí? Entonces, Ah, nada, si querés, después lo hablamos, pero dale, dale. dale. Así que, bueno, ya veo que otra compañera hizo unas partes también, pero bueno, como para arrancar medio de cero, voy a arrancar haciendo uno de estos de los primeros, ¿sí? En donde, bueno, supongo que medio lo tienen claro, pero siempre cada elemento de una matriz, en este caso llamada A, se expresa como A minúscula con los subíndices I, J, siendo el subíndice I el número de fila en el que está ese elemento y J el número de columna en el que se encuentra ese elemento, ¿sí? Así como en estos casos, cuando se dice que pertenece al conjunto de matrices de 3 por 4, ese 3, que sería el primer índice que aparece, indica la cantidad de filas que tiene mi matriz y el 4, la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces,
como para ir haciendo el ejercicio 1, sería 1, 1A. Sí, sí, medio todo lo tienen claro y ya lo saben, nos dicen, así capaz que podemos medio saltearlo, pero bueno, si no me lo dicen medio que todos, arranco con esto. Entonces, sabemos en principio que la matriz A es una matriz de 3 por 4. Bien, entonces, nada, al ser 3 por 4, como decíamos, vamos a tener 3 filas, y voy a hacer acá una fila por renglón, y serían como que 4 columnas, y bueno, las representé un poco ahí. Entonces, de forma genérica, a nosotros nos definen los A y J como, en este caso, I más J. ¿Sí? Y bueno, como había dicho hace un ratito, I representa el número de fila y J representa el número de columna. Entonces, siempre de forma genérica, y es algo que se usa bastante para demostraciones genéricas, que hay varias en este práctico, es escribir una matriz justamente genérica en función de estos coeficientes A sub 1, 1, 1, 2 y así sucesivamente, ¿sí? Esta primera entrada de mi matriz va a ser 1, 1 porque está en la fila 1, columna 1. Después, si sigo para abajo, sería A y el primer subíndice sería un 2 porque estoy en la fila 2 y después un 1. Así como si yo escribo este de acá, va a ser 1, 2 porque estoy fila 1, columna 2. ¿Sí? Y así es básicamente que se puede expresar la matriz genérica, que en este caso tan genérica no es porque es de 3 por 4. ¿Sí? Entonces acá tengo A3, 2, A3, 3. Y bueno, y en realidad, una vez que ya tenemos claro esto de los elementos de cada una de las matrices, es simplemente aplicar esta definición para cada uno de los elementos y de esa manera formar mi matriz A. ¿Sí? Entonces, A sería mi primer elemento, que es A1, 1, vale I más J, es decir, 1 más 1, o sea que vale 2. ¿Sí? Y moviéndome en esa misma fila hacia la derecha, el A12 o A1, 2 valdría 1 más 2, o sea que 3, y puedo ver que, bueno, que va sumando 1 a medida que me muevo en mi fila y avanzo en las columnas, ¿sí? Por otra parte, si yo voy al A21, sería lo mismo. El coeficiente A21 vale en este caso 2 más 1, es decir, 3, y acá lo mismo, 4. Y nada, después es simplemente lo mismo, ir aplicando esta definición que me da la letra para cada uno de los coeficientes que yo dibujé en mi matriz genérica. Y nada, en este caso es justamente simplemente sumar esos coeficientes, ¿sí? 2 más 3, acá por ejemplo iría 2 más 4, y después, bueno, a la 3, 2 es 3 más 2, 5, 3 más 3, 6, 3 más 4, 7. ¿Sí? Entonces está, eso sería un ejemplo que, bueno, nada, en parte, o sea, el objetivo de este ejercicio es que se familiaricen un poco más, si es que no lo tienen muy claro, con el tema este de la anotación de esta manera, y, y bueno, y nada, que trabajen un poco con eso, ¿sí? Nada, no sé si hay alguna duda de esto, o sigo tranqui. Bueno, bien. Entonces, después ya empieza el práctico con el tema de operaciones con matrices, ¿sí? Entonces,
lo que tienen como que saber de las operaciones con matrices es que la suma es una suma que se realiza entrada a entrada. Es decir, si yo solo puedo sumar matrices que sean del mismo tamaño, ¿sí? No tiene sentido plantear sumar una matriz de 3×4 con una de 5×5. ¿Sí? Tienen que ser sí o sí, para sumar las matrices, tienen que ser del mismo tamaño. Y la forma de sumarlas es simplemente entrada a entrada, lo cual sería el A11, por ejemplo, de una matriz con el A11 de la otra. ¿Sí? Entonces, nada, supongo que también esto ya lo tienen claro, pero voy a hacer un ejemplito ahí rápido, por si alguien no está medio perdido y no sé, le da vergüenza hablar o algo, que avise igual, que no pasa nada. Entonces, como decimos, es más, perdón. Bueno, bien, entonces como venía diciendo, la suma es entrada a entrada, entonces yo sé que, como dije también, solo sumo matrices del mismo tamaño si esta es un pertenece ahí torcido a una matriz de 3×2, ¿sí? Porque tiene 3 filas y 2 columnas, y bueno, y esta también pertenece a las matrices de 3×2. Por eso hoy las puedo sumar, porque son del mismo tamaño. Y entonces sumo entrada a entrada, que sería este menos 2 con este 4. Y bueno, algo que no dije, obviamente, el resultado de la suma me va a dar una matriz que también va a ser de 3×2. Sí, entonces mi primera entrada de la matriz suma va a ser la suma de aquellas dos entradas, que en este caso es menos 2 más 4, que me da 2. ¿Sí? Después, si sigo, voy a tener este 2 sumado a menos 3, y eso me va a aparecer acá. Entonces tengo 2 menos 3 menos 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. No me voy a detener demasiado porque entiendo que ya todos lo tienen claro. Y bueno, me quedaría así entonces la suma de esas dos matrices, ¿sí? Como un ejemplo ahí medio rápido. Ahora, ya pasando al ejercicio 3, en este caso, lo único que pide es determinar si las operaciones están bien definidas, y acá ya entran no solo sumas, sino que también productos entre matrices, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que saber, además de cómo multiplicar, que es algo que vamos a ver en el siguiente ejercicio, es que yo no puedo, así como cuando sumo matrices, estas matrices tienen que ser del mismo tamaño. Cuando yo multiplico las matrices, no puedo multiplicar cualquier matriz con cualquier otra matriz, ¿sí? Tienen que cumplir ciertas condiciones, que van a ser, si una matriz, por ejemplo, le llamo, es de dimensiones, no sé cómo quieran, M por P, entonces para que yo B la pueda multiplicar por A, o sea, haciendo A por B, va a tener que tener algo así, o sea, una dimensión P por N. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a poder hacer A por B si el número de columnas de A es igual al número de filas de B. ¿Sí? Eso es algo importante. Fíjense que, así como yo les digo esto, que bueno, en realidad asumo que ya lo vieron en teórico, si yo quiero multiplicar B por A, entonces en este caso no es como con números escalares, que
que la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Que es lo mismo hacer 4 por 3 que 3 por 4. Bueno, en el caso de matrices no es lo mismo justamente por cómo se define el producto de matrices y bueno, entonces en este caso para poder realizar el producto de B por A voy a tener que tener lo que sería análogo a lo que expresé acá. En este caso A era mi matriz que estaba multiplicando a la izquierda y B la matriz que está multiplicando a la derecha. Entonces, teniendo eso en cuenta, esto lo voy a poder hacer si el número de columnas de, ahora en este caso B, es igual al número de filas de A, ¿sí? Es un poco eso, ustedes cuando se plantean así un par de matrices, tienen que ver que la matriz que está multiplicando a izquierda tenga el número de columnas, que es el que expresa en este caso el parámetro P. Ese número tiene que ser igual al número de filas de la matriz a multiplicar a derecha que está representado acá, ¿sí? Entonces, básicamente, basándonos en esto y en el hecho de, como habíamos dicho antes, que las matrices, que para poder sumar matrices, estas tienen que ser del mismo tamaño, es que se hace el ejercicio 3, ¿sí? Entonces, nada, voy a escribir ahí las dimensiones de las matrices que tenemos. Tenemos tanto A como B, son matrices de 4 por 5. Y 4 filas, 5 columnas. Y después tenemos C, D y E, que son 5 por 2, 4 por 2 y 5 por 4. Ahí está. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, lo primero que nos dice, a ver si determinar si la operación está definida, es B por A. Entonces, B por A, para que esté definida, tiene que cumplir con lo que yo había escrito acá, ¿sí? El número de columnas de B tiene que ser igual al número de filas de A. Y el número de columnas de B es 5, ¿sí? Y el número de filas de A es 4, ¿sí? Entonces, bueno, esto no se puede. Simplemente no está definido el producto entre matrices de este tamaño, ¿sí? El producto B por A no está definido. ¿Bien? Y bueno, y en realidad es simplemente basarse en esto para resolver todo el ejercicio. Y bueno, una cosa que no dije es que en este ejemplo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo genérico, si yo hago A por B, que en este caso puedo porque tienen el mismo número de columnas A que el número de filas de B, entonces la matriz A por B va a ser una matriz de M por N, ¿sí? Que sería, va a tener la cantidad de filas que tiene A y la cantidad de columnas que tiene B. Eso es algo que también se tiene que usar para este ejercicio 3, como por ejemplo esta parte, esta otra parte que dice A por C más D. Entonces, bueno, al igual que siempre en realidad la suma separa términos y acá incluso queda más evidente todavía. Pero bueno, entonces tendría que definir si puedo hacer A por C primero que nada, y entonces veo que A por C es una matriz de 4 por 5, y esto sería A, es una matriz de 4 por 5, por C, que es una matriz de 5 por 2. ¿Sí? Entonces, estos números de acá coinciden, y esto se puede hacer, y a su vez ya sé que A por C va a ser una matriz de 4 por 2. Ahora, el ejercicio no era solo A por C, sino que era A por C más D. Y como vemos, A por C es de 4 por 2 y D es de 4 por 2 también. Entonces, AC más D está definido así.
Bien, así que, nada, una vez más, supongo que estas cosas igual más o menos las tienen claras, y si no, que bueno, esto capaz que ayuda para aclararlos un poco. Y bueno, nada, vamos a seguir entonces avanzando un poco en el práctico, que como les había dicho, este ejercicio 3 es básicamente todo de esta manera, y ya en el ejercicio 4 lo que se pide es sí hacer producto entre matrices, ¿sí? En este caso, en el ejercicio 1.3, acá llegamos a que A por C más D está definido, pero en realidad no hacemos la cuenta porque no tenemos ni la matriz A, ni la matriz C, ni la matriz D, ¿sí? Solo sabemos las dimensiones de las matrices, pero no nos explicitan cómo es cada una de esas matrices, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre si en el ejercicio 1.4, en donde ya nos dan 5 matrices y nos dan unas cuantas operaciones a realizar que, bueno, son básicamente con el objetivo de practicar, ¿sí? Entonces, otra cosa que asumo que ya saben, pero que vamos a repasar ahí medio rápido, es cómo se hace el producto entre matrices, ¿sí? La manera más fácil para escribir en el papel las dos matrices que yo quiero multiplicar, imaginen que yo tengo una matriz A y una matriz B, de tamaño en principio no importa mucho, mientras que sean conformables, que son conformables si justamente se pueden multiplicar, que implica que cumplen esto que hablamos más arriba, ¿sí? En este caso, A y B son conformables porque se pueden multiplicar A por B. Entonces, imaginen, yo que sé, por simplicidad, puedo tomar que son matrices cuadradas, ¿sí? De n por n, y lo que les decía, la manera más fácil, por ejemplo, imaginen que yo quiero multiplicar A por B. Bueno, la forma más fácil de escribir en papel para poder realizar esta operación es, a mi entender, capaz que cualquiera de ustedes tiene una manera que les resulta más fácil, ¿sí? Pero yo creo que visualmente es la más convencional y resulta al fin y al cabo la más fácil, que por ejemplo, imaginen que yo tengo acá mi matriz, ¿sí? A, que como les digo, la puedo escribir de forma genérica. Voy así, siguiendo hasta 1n, 2n, y así. Acá voy a tener mi matriz B, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el producto de matrices? Lo que se hace es multiplicar lo que serían las filas de A por cada una de las columnas de B. Pero esta multiplicación, obviamente, lo que estoy multiplicando son elementos aislados, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a multiplicar la primera entrada de la fila de A por la primera entrada de la columna de la primera columna de B, ¿sí? Es decir, básicamente lo que se hace es recorrer toda esta fila y recorrer toda esta columna, y eso me va a determinar la primera entrada de mi matriz A por B. Lo que hago es multiplicar A11 por B11, y a eso le sumo la segunda entrada de la fila de A multiplicado por la segunda entrada de la columna de B, ¿sí? Eso para cada fila de A y para cada columna de B, porque esto me va a determinar solo la primera entrada de la matriz, ¿sí? Una vez que yo haga A11 por B11 más A12 por B12 más A13 por
3, 1, y así sucesivamente. Bueno, eso me da esta entrada. Para hacer la segunda entrada, repito el procedimiento, pero en vez de usar esta columna primera de B, voy a usar la segunda. Y bueno, y de esa manera es que, por eso lo más simple es escribir o poner las matrices de esta manera en el papel, porque resulta mucho más simple que si yo la tengo una al lado de la otra, que capaz que no es tan fácil de ver. En cambio, en este caso me queda como si fuese un cuadro de doble entrada, se podría llegar a decir, ¿sí? Que si yo quiero, por ejemplo, cualquier entrada, quiero la última de acá, sé que voy a tener que multiplicar la última columna de B por la última fila de A. Y esa multiplicación en realidad va a ser entrada a entrada y sumando cada uno de esos productos. Pero esos productos sí son productos de escalares, así que nada, es algo trivial casi. ¿Sí? Así que nada, teniendo eso en cuenta como un mínimo breve repaso de la multiplicación de matrices, es que podemos pasar a hacer algún ejercicio. No sé si hicieron todo lo de 4, quieren hacer alguno en especial o medio les da lo mismo. Disculpa, tenía una pregunta ahora que estaba leyendo. Esa T minúscula está traspuesta, ¿no? Porque en el teórico Diego ponía la T de traspuesta mayúscula y A la T era una potencia de AT veces. Entonces yo lo hice con traspuesta, pero ahora que lo leí así quedé como, ¿era una potencia de A 3 veces o la traspuesta? No, sí, en este caso sería B transpuesta nomás. Ah, O sea, está. porque, Bien. o sea, que te pongan una potencia B multiplicada T veces en medio, como que muy genérico, muy no te dice nada. No, sí, sí, por eso, pero como lo había diferenciado con la T mayúscula y la T minúscula, que como, Aparte, mira, si te fijas, esta aparece lo que sería a la T, si fuese potencia, y en realidad uno no no, cuadrado. claro, A por A no lo puedes hacer porque no son conformables. ¿Sí? Así que, Claro. nada, un poco con eso también sale. Así que está. Bueno, la traspuesta entonces asumo que también ya saben qué es simplemente todos los elementos de la diagonal me quedan igual y se puede ver que es como una, bueno, eso en matrices cuadradas, ¿no? Si no, medio que la diagonal, pero es cambiar como simétricamente todos los elementos de mi matriz. ¿Sí? Si quieren hacemos una de la traspuesta como para ver un ejemplo ahí, no sé, el que quiera. Si no, agarro cualquiera, ponele este de A por A traspuesta, ¿sí? Que yo voy a agarrar la página. Tengo entonces A, en este caso de 3 por 2, que es y 0,2. Entonces, hacer la traspuesta es básicamente que todos los elementos A y J pasan a ser todos los elementos A, J, I, ¿sí? Y esto teniendo en cuenta lo que hablamos al principio de la clase de la notación de qué representa I y qué representa J. Entonces, en este caso, todos los elementos que yo había dicho en un principio de la diagonal, o sea, que tienen I igual a J, quedan igual, porque al cambiar J por I en realidad es lo mismo, pero los elementos, por ejemplo, este elemento, que en este caso es un 0, que es el elemento A12, cuando yo le aplico la transpuesta, entonces A12 pasa a ser A21, y A21 es el que está de este lado, ¿sí? Y este elemento, que es A21, pasa a ser A12. Entonces, nada, eso es hacer la transpuesta, ¿sí? A transpuesta, entonces me va a quedar el A11 me queda igual, que es el 3. El A12 me va a cambiar a la posición A21, que es el 0. Después, el -1 este era A21. Entonces pasa a A12, que sería acá. Este 2 es A22, me queda, cuando cambio el 2 con el 2, en realidad me queda en la misma posición. Después, este 1, siendo A31, pasa a A13, que
si bien mi matriz originalmente no tiene A1, 3, bueno, A traspuesta sí va a tener, va a ser un 1, y bueno, y después como rellenando, pero se razona también, este A3, 2 pasa a la posición 2, 3, que tampoco tenía originalmente, pero nada, me queda acá S1, ¿sí? Entonces, nada, algo también que se puede observar es que si A, en este caso, era de 3 por 2, entonces A traspuesta me quedó de 2 por 3, ¿sí? Entonces, de forma genérica, se puede decir que si A es M por N, entonces A traspuesta va a ser de N por N, ¿sí? O sea, cambia. Al hacer este cambio acá, bueno, me cambia justamente las dimensiones de la matriz, me cambia la cantidad de filas por la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, nada, tenemos A y A traspuesta, y lo que nos piden es hacer, bueno, ahí de los dos. Así que ya que tengo A traspuesta escrita de esta manera, lo que voy a hacer es A por A traspuesta, ¿sí? Bueno, como dijimos recién del tema de los productos de matrices, entonces, acá tengo una matriz de 3 por 2, que es A, por una de 2 por 3. Entonces, bueno, primero que nada vemos que son conformables y tengo A y AT, que es 3 por 2 y 2 por 3. Son conformables porque comparten este numerito de acá, y el resultado me va a quedar de 3 por 3, ¿sí? Entonces, acá ya lo que veo es como que mi cuadrante tiene estas 9 entradas, ¿sí? Del 3 por 3. Y bueno, y nada, simplemente me pongo a hacer las cuentas. Esta primera entrada entonces sería 3 por 3 más 0 por 0, me da 9. Después esta segunda entrada de acá sería el 3 por menos 1. Y bueno, el 0 en realidad ya ni lo considero porque siempre va a ser 0 por algo. Bueno, entonces no me importa, pero entonces acá me queda menos 3. Y en el otro caso me queda 3 por 1 más 0 por 1. ¿Sí? Ahora, viendo lo que va a ser la segunda fila de mi matriz A por A traspuesta, uso la segunda fila de A y cada una de las columnas correspondientes de A traspuesta. Entonces, acá voy a tener menos 1 por 3 más 2 por 0, me queda menos 3. Después tengo, si se fijan acá, siempre en lo que va a ser la diagonal voy a tener cada uno de los elementos al cuadrado, ¿sí? Porque yo al hacer la traspuesta, acá me quedo este menos 1, se está multiplicando con este menos 1, que en realidad fue ese mismo elemento que yo cambié. Y después acá lo mismo, este 2 con este 2, entonces me queda menos 1 a la 2 más 2 a la 2, que es 5. Y después, por último, tengo menos 1 por 1 más 2 por 1, que me queda 1. Y bueno, y después con la última, lo mismo, completo ahí, ¿sí? Entonces, esto es A por atrás. Bien, no sé si alguien tiene duda, si quiere hacer algún ejercicio puntual de estos del 4 que no le haya salido. Ninguna duda, profe. Bueno, bien. Bueno, entonces, nada, veo que ya tienen bastante claro el tema ahí de las operaciones y aparte tienen para practicar. Así que nada, ya los ejercicios que vienen son de, nada, ponerle un poquito más de pienso y no solo aplicar la definición y hacer cuentas, ¿sí? Y bueno, pensé arrancar capaz por el 5, que igual sigue siendo bastante simple dentro de todo y aparte involucra toda la parte que veníamos viendo de sistemas lineales, ¿sí? Porque al fin y al cabo es hallar la solución a un sistema, ¿sí? Entonces, este ejercicio 5 nos da una matriz, ¿sí? De 2 por 2, esa matriz A, y nos dice hallar todas las matrices de 2 por 2 que conmuten con A.
y dar un ejemplo, una matriz que no conmute con A. Ahora, no lo mencionamos, pero que dos matrices conmuten quiere decir que A por B, es decir, si yo tengo mi matriz A y mi matriz B, me dé exactamente lo mismo que mi matriz, que el producto B por A, ¿sí? Que ya habíamos visto que no es lo mismo, no siempre ocurre, como sería, por ejemplo, el caso de A y A traspuesta, ¿sí? Nosotros vimos que A y A traspuesta me daba un producto de 3 por 3. Pero si yo hiciese A traspuesta por A, entonces yo tendría una matriz que es A traspuesta de 2 por 3 y una matriz A que de 3 por 2. ¿Sí? Entonces yo las puedo multiplicar, pero el resultado A traspuesta por A sería una matriz de 2 por 2. Entonces, ya en estos casos, por ejemplo, se ve que nunca se va a cumplir esta igualdad, ¿sí? Porque para que se cumpla la igualdad, justamente tienen que, primero que nada, ser del mismo tamaño. Y después tienen que cumplir la igualdad en cada una de las entradas. Pero ya si son de diferente tamaño, bueno, nunca van a ser entonces conmutables, ¿sí? Si no da el mismo una matriz del mismo tamaño A por B que B por A. Entonces, nada, esto es como que la definición de que dos matrices conmuten, que justamente cumplen con la propiedad conmutativa, que es eso de que todos los escalares la cumplen, por ejemplo, de hacer 2 por 3 es igual a 3 por 2, ¿sí? Que en el caso de las matrices, la suma sí es conmutativa, porque A por B, A más B, siempre es igual a B más A, pero bueno, en el caso del producto no lo cumplen siempre, entonces se dice que dos matrices, cuando lo cumplen, son dos matrices que conmutan, ¿sí? Entonces, nada, yo lo que tengo es mi matriz A, que es esa de ahí, y tengo que hallar todas las matrices de 2 por 2, ¿sí? De forma genérica, que conmuten con A. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Así interactuamos un poco más. Yo lo hice haciendo una matriz genérica de 2 por 2b, que sea A, B, C, D, tipo que sus entradas sean letras, y después hice A por B, que me va a dar con letras, y B por A igual tipo el elemento de AB en la posición 1, 1, con el elemento de BA en la posición 1, 1. Y hice un sistema igualando esas cosas. Bien, bueno, Yo impecable. hice lo mismo, ¿no? Está bien de bien. Ya si lo han hecho, entonces lo hacemos medio, ahí medio lo repasamos, pero está perfecto, lo que hicieron todos es justamente eso lo que hay que hacer, ¿sí? Se toman una matriz B genérica, ABCD, y entonces hacen el producto. Acá les queda A más C, B más D, C y D. Y ahora, por otro lado, también hacen el producto, que sería, o bueno, si quieren lo pueden hacer para, si me ahorro escrituras, acá pongo la A, sí, y acá voy a hacer mi B por A. Y bueno, acá me queda A. Bien, y entonces nosotros sabemos que esto es B por A y esto es A por B. Entonces, como nosotros queremos hallar todas las que conmuten y cumplan esta ecuación, básicamente sabemos que se tiene que cumplir esto. Y bueno, como dos matrices son iguales, cuando, además de tener el mismo tamaño, obviamente, como ya lo dijimos, tienen además todas sus entradas exactamente iguales, ¿sí? Voy a igualar lo que se dice entrada a entrada. Entonces, mi primera entrada A más C tiene que ser igual a A, mi entrada 1, 2, que equivale a B más D, tiene que ser igual a A más B, y bueno, y así voy formando un sistema, ¿sí? Entonces tengo A más C es igual a A. Eso hago con la entrada 1, 1. Pues con la 1, 2 tengo B más D es igual a A más B. Con la 2, 1 tengo C igual a C. Y con la 2, 2 tengo D igual a C más D. ¿Sí?
Y bueno, y ahora es resolver este sistema que en realidad sale medio que casi directo así, aplicando un poco de razonamiento, que, por ejemplo, acá C igual C no me está diciendo nada, ¿sí? Esta ecuación es como que medio, nada, no me dice nada. Después, esta última ecuación, yo tengo B de los dos lados, entonces lo puedo tachar, y lo que me queda es que C es igual a 0, ¿sí? Que es algo que también me está diciendo mi primer ecuación, ¿sí? Porque mis A se me tachan y me queda lo mismo, C igual a 0. Y después, bueno, ya dijimos que esta ecuación no nos proporciona mucha información, y después la segunda ecuación yo puedo tachar los B, y entonces llego que A tiene que ser igual a D, ¿sí? Sobre B no tengo ninguna restricción, entonces eso implica que B puede tomar cualquier valor, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando yo resuelvo el sistema y tengo alguna incógnita que no sé, que ni me aparece en el tema de la solución. Bueno, es porque o sea, como que no influye el valor que tome esa variable en la solución de mi sistema, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, a partir de esto, puedo expresar que la matriz B sería del tipo, eh, acá yo pongo A, esto era B, acá donde va C sé que va un 0, y donde iría mi D, yo pongo una A, ¿sí? Entonces, nada, esta sería como que la forma genérica de una matriz B que conmuta siempre con mi matriz A definida ahí por el ejercicio, ¿sí? En función de esto, obviamente puedo hallar infinitas, porque justamente estoy hallando todas las matrices que conmutan con A, ¿sí? O sea, poniéndole valores a A y a B, siempre voy a tener una matriz que conmute con A. Por otro lado, cuando me piden un ejemplo de una matriz que no conmute, dar ejemplo de una matriz que no conmute con A, bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es una que no cumpla con todas estas condiciones que obtuvimos, o que no sea de esta forma, ¿sí? Algo tan simple, por ejemplo, como poner C distinto de 0. Si yo agarro una matriz C, hago 1, 2, 1, hasta ahí, si yo pusiese un 0 acá, conmutaría, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en eso, me imagino. Y como es, pero ya poniendo un 1 acá, bueno, entonces algo que pueden comprobar es hacer A por C y después C por A, y van a ver que no le da lo mismo justamente porque esta entrada es distinta de C, ¿sí? Así que, nada, bien, si ya lo habían hecho, lo habían hecho bien, y nada, es básicamente un poco el desarrollo ahí picado de manera un poco ágil, ¿sí? Profe, ¿puedes explicar el 7? ¿Por dónde te corté? Justo. No, dale, tranqui. El 7. Bien, dale, si quieren hacemos el 7, que es medio uno, como que esta primera parte, sin contar el 9, que aparte el 9 usa incluso las matrices esas que se definen en el ejercicio 7, nada, o sea, no es fácil este ejercicio. Mirá Así que que, igual, Martín, hoy para la persona que preguntó, el 7 ahí, o sea, yo pregunté ayer en una clase de consulta, me dijeron que estaba medio mal explicado y ahora actualizaron el práctico, no sé si fue ayer o antes de ayer, y en la parte de la letra del 7 actualizaron la letra y está mejor explicado, porque capaz solo con este rengloncito no se entendía y lo ah, actualizaron Sí, y yo tiene una no entendía la parte letra, por eso te pregunté. que O sea, más, o sea, que está como más bien, explicado. a ver si está ahí acá, va. capaz que tengo, ahí No va, entendía la letra, la verdad que no entendía mucho. bien. Ahí te define más o menos, o sea, creo que un poquito mejor cómo son las matrices esas delta. Ahí está. Bueno, en realidad, si lo leen ahí, pero igual lo hacemos, o sea, no sé qué sea. Sí, bueno, puede ser que esté un poco ahí escueto la descripción de de esa versión que tengo yo, Porque aparte pero A como que no se sabía qué era, o sea, te ponía como una A y era una genérica, pero tampoco te lo decía, entonces era como claro, medio... sí, sí, está bien. Bueno, entonces, nada, la idea, como dice ahí, un poco mejor explicado ahora el ejercicio,
es que se tienen matrices, se trabaja con matrices cuadradas de n por n, y te define una matriz a la cual llama delta I0 J0, ¿sí? Que cada una de sus entradas tienen esta forma que dependen justamente de I0 y de J0, es decir, yo voy a poder tener una matriz que va a ser, como se ve después en el ejercicio, delta 1, 1, voy a poder tener una matriz delta 1, 2, delta 3, 4, y así hasta n, n, que para cada una de esos, o sea, de esos subíndices que yo le ponga a mi matriz delta, es que me va a cambiar en realidad la matriz, ¿sí? Porque, bueno, justamente sus valores dependen de esos coeficientes I0, J0, ¿sí? Y en realidad es una matriz que está, como se puede ver, está llena de ceros, excepto en la posición I0, J0, ¿sí? En la entrada I0, J0, que va a tener un 1. ¿Tá? Y entonces lo que pide es que nosotros hagamos estos productos que nos plantea acá y ver qué sucede, ¿sí? O sea, qué es lo que pasa cuando yo multiplico una matriz delta de este tipo, como la que se define en el ejercicio, por una matriz genérica A, ¿sí? Entonces, para empezar, 7. Bueno, para empezar voy a definirme mi matriz genérica A, que medio como les dije al principio, está bueno nada, escribirla de esta manera para estos casos en donde se nos pide probar cosas de forma genérica, si bien obviamente no escribimos demasiados coeficientes porque nada, no tiene mucho sentido, nada, es como para aplicar un poco a casos particulares y ver si después nos da para generalizar, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, esa es mi matriz genérica A, y nada, como había dicho antes, la matriz delta I0J0 es una matriz de n por n llena de ceros, excepto en la entrada I0J0, ¿sí? Si a mí me pusieran, por ejemplo, delta N2, yo tendría toda esta matriz, que imagínense por un momento que esta matriz A no es la matriz A, sino que es la matriz delta. Bueno, si tuviera delta N2, todo esto serían ceros, ¿sí? Un 0, otro 0, otro 0, excepto acá, que en delta N2 tendría un 1, ¿sí? O sea, básicamente esa es la idea de las matrices delta. Y bueno, nada, el ejercicio arranca por una parte A pidiendo, bueno, primero sería escribir la matriz delta 1, 1, ¿sí? Que va a tener entonces todas sus entradas 0 menos la primera de todas. Y nos dice, describí la matriz delta por A, ¿sí? O sea, este producto, en función de los valores de A y J, es decir, de mis valores genéricos con los cuales yo expresé mi matriz A, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá, para que ya me quede bien para hacer el producto, mi matriz delta 1, 1, como ya nos adelantamos, es 1 en la primera posición y 0 en todas las demás, ¿sí? Es una matriz de n por n. Bueno, y ahora tengo que hacer el producto, ¿sí? Que a priori les puede resultar que está, capaz que es medio complicado, pero se van a dar cuenta que no, porque justamente mi matriz delta está llena de ceros, ¿sí? Entonces, haciendo el producto que habíamos visto para mi primera entrada de esto, que va a ser entonces delta 1, 1 por A, ¿sí? Para esta primera entrada de acá, un 0, yo lo que tenía que hacer era multiplicar toda esta fila por toda esta columna, ¿sí? Y ahí llegar a eso. Entonces, esta fila era como entrada a entrada, voy a tener
el 1 multiplicado por el A11, ¿sí? Entonces, en principio tengo A11. Y después voy a tener 0 multiplicado por A21. Después acá habría otro 0 multiplicado por lo que sería el A31. Y después otro 0 por el A41 y así Todo cero sucesivamente. menos el primer coso te queda. Ahí está, así sucesivamente hasta la N1 van a ser todos ceros, ¿sí? Eso para la primera entrada. Ahora, si yo, por ejemplo, voy bajo en la columna de mi matriz delta 1, 1 por A, ¿sí? Lo que tengo acá que puse un 0 en principio. Ahí lo que yo tengo que hacer es esta fila por esta columna. Pero esa fila que marqué ahí son todos ceros, ¿sí? Entonces va a ser 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo, y así sucesivamente. Entonces acá voy a tener un 0. Y como todas estas filas son 0, todo lleno de ceros, ¿tá? Todo acá abajo me va a seguir apareciendo ceros hasta el final, ¿sí? Alguno se perdió ahí o hasta ahí va bien. Todo bien, todo bien. Bien, 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 bien. Bueno, y ahora, bueno, ahí ya como que formamos nuestra primera columna, ¿sí? Ahora, pasando a la segunda, yo para saber qué resultado tengo en esta entrada, lo que tengo es análogo a la primera columna en realidad. Voy a tener mi primer fila de mi matriz delta por la segunda columna de mi matriz A, que en este caso es 1 por A12, A12, más 0 por A22, más 0 por A32, más 0 por tanto, así sucesivamente hasta tener 0 por AN2. Entonces al final me queda A12 acá. Y abajo tengo lo mismo. O sea, si yo voy a la entrada acá abajo, en mi matriz producto, bueno, entonces voy a tener una fila de 0 multiplicada por una columna de números que pueden ser cualquiera, pero al estar multiplicados por ceros todos, entonces acá me va a dar 0. ¿Sí? Pues acá me va a dar 0, y nuevamente así sucesivamente. Y así se puede seguir haciendo este procedimiento, que lo estamos haciendo de forma genérica, ¿sí? Si a veces, si les plantean problemas así, lo que pueden partir en la idea de considerarse, por ejemplo, bueno, me tomo un n igual 3 y arranco haciéndolo con matrices de 3×3, que me resulta un poco más fácil que estar planteando estas matrices enormes que en realidad no las conozco, no las puedo escribir, pero en este caso arrancamos de uno así genérico, pero veo que lo están entendiendo, así que está bien de bien igual. Y nada, eso como consejo para otros ejercicios, capaz que les sirve. Pero nada, entonces acá mi tercer columna de mi matriz delta 1, 1, ¿alguien me podría decir cómo me queda toda la columna? No sería A13000000. Ahí está, perfecto. A1, Y 3, así va a ser 0. con todas. O sea, en toda esa fila vas a tener el valor de A1N y después todo cero. Ahí está, sí. Acá entonces se me repite A1, 2, A1, 3, A1, 4, A1 y se guían allá con el i de 1 hasta n, hasta llegar a A1n. ¿Sí? Y todo lo demás acá van a ser ceros. Entonces, cuando te dicen, bueno, describí esta matriz en función de los parámetros de A, lo que decís es la matriz, de la matriz A solo sobrevive la primera fila y todo lo demás es cero. ¿Sí? Eso es básicamente lo que sería la respuesta a la primera parte de la parte A. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora cambiando, ¿sí? Recién hicimos delta por A, ahora vamos a hacer A por delta. Entonces, voy a ver si copio esto de acá. A por delta, entonces lo digo. Y bueno, delta la escribo igual.
Bueno, bien. Y nada, entonces ahora el procedimiento a hacer es el mismo, solo que, bueno, nos cambia un poco, nos va a cambiar un poco el resultado. ¿Sí? Esto es A por delta 1. Entonces, acá lo que tengo es, nuevamente, para calcular mi primera entrada en la matriz, va a ser esta fila por esta columna. Ahora lo que tengo va a ser A1 por 1 más, y todo lo demás es 0, ¿se ve? A1 por 0, A1 por otro 0 acá, y así sucesivamente. Entonces acá voy a tener A1, nada más. Ahora, en mi segunda entrada de esa primera fila de mi matriz A por delta, lo que yo tengo es la misma fila de la matriz A, pero ahora multiplicado por la segunda columna de la matriz delta. Y esa segunda columna es una columna llena de ceros. Entonces me pasa lo que me pasaba en realidad en la segunda fila del producto anterior, ¿sí? Que acá tengo todos ceros y se me multiplicaban por la primera, se podría decir, o la segunda, o la que quiera, de la matriz delta. O sea, en resumen, es que lo que me van a aparecer van a ser todos ceros, ¿sí? A1 por 0, A1 por 0, A1 por 0, etc. N veces. Y si sigo haciéndolo, como todas estas columnas de mi matriz delta están llenas de ceros, entonces acá voy a tener todo cero. ¿Sí? Y también, de forma análoga a lo que razonamos en el producto que hicimos recién, y lo que pasa con esta fila, entonces para la segunda fila, yo acá voy a tener, en mi primera entrada, voy a tener el A21, porque va a ser esta entrada por el 1, pero todas las demás entradas por 0, ¿sí? A21 por 1, más A22 por 0, A23 por 0, y así sucesivamente. Entonces solo me sobrevive este primer valor A21. Y lo otro, lo mismo, o sea, para las demás entradas de aquí, yo tengo todas las columnas de ceros, entonces voy a tener 0, 0, 0, y así hasta el n, ¿sí? Y bueno, y nuevamente esto lo puedo generalizar, como hicimos en el caso anterior, que no hicimos todas las cuentas porque es imposible. Entonces, a ver, alguien de vuelta, alguien me diría cómo me queda esta fila de acá, la próxima fila. A31 y lleno de ceros. Ahí está, A31, y después todos ceros. Y así va a ser sucesivamente hasta el AN1, que también después va a tener todos ceros. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que en nuestra matriz delta por A me había sobrevivido solamente la primera fila de la matriz A y todo lo demás eran ceros. Y eso es lo que sería describir el producto. Lo voy a escribir un poco, a ver si. Entonces, delta 1 por A me deja la primera fila de A y todo lo demás ceros. ¿Sí? Y por otra parte, el producto A por 1, por delta 1, es exactamente lo mismo, me deja la primer columna de A y todo lo demás ceros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo, o sea, por lo menos para esta parte A, utilizando solo la matriz delta 1, cómo me cambia, o sea, cómo me altera la matriz?
Se entendió bien. De una. Bien, impecable. Bueno, entonces ahora pasaríamos a la parte B. ¿Sí? La parte B, en realidad es hacer exactamente lo mismo, pero con delta 1, 2. ¿Sí? Entonces, delta 1, 2, voy a escribir acá. Es una matriz que tiene todas sus entradas 0, excepto el A1, 2. ¿Sí? Que el A1, 2 sería este de acá. Pues 0, 0, 0. ¿Sí? Todos ceros. Bueno, todos ceros. Y nada, tengo de nuevo mi matriz A. Bien. Nada, tengo eso. Entonces ahora el procedimiento a seguir es exactamente el mismo. Ahí está. Entonces, antes lo que teníamos era este 1, lo teníamos en la primera columna, ¿sí? Ahora lo tenemos en la segunda. Entonces, en la primera columna lo que tenemos es todos ceros. Entonces, esta primera entrada, ¿cómo me queda? Cero. Ahí está, queda 0 porque es lo mismo que la segunda columna del anterior, ¿sí? Sería lo mismo que este 0 acá. Acá voy a tener un 0 porque tengo A1, 1 por 0 más A1, 2 por 0 más, etc. ¿Sí? Bueno, pero mi segunda entrada no, porque mi segunda entrada es donde está el 1. ¿Sí? Entonces, en esa segunda entrada, sí, me va a aparecer el A1, 1 multiplicado por 1 más todo lo demás, 0. ¿Sí? Entonces me queda solo el A1, 1. Y después el resto de las columnas, como ya habíamos visto, son todas 0. Entonces está todo multiplicado por 0. Voy a tener ceros, 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 n menos 1 ceros. ¿Sí? Bueno, segunda fila de mi matriz producto. ¿Qué sucede? Primera entrada, lo mismo. Segunda entrada, ¿qué me queda? El A21. Ahí va. A21. A2, 1. Bien. Tercera entrada, de nuevo, estoy en la columna de ceros. 0, para este que me... Todo 0. Ahí está. Todo 0. Y bueno, y así se puede ver que para todas entonces voy a tener 0 a 3, 1 en este caso, 0, 0, 0. Y así voy a seguir teniendo mi primera columna, todos ceros. Mi segunda columna van a ser todos los elementos de la primera columna de A N1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hizo, en este caso, el producto A delta 1, 2, fue dejarnos la primera columna de A, nos la dejó en la segunda posición, ¿sí? Y todo lo demás, ceros. ¿Sí? En el caso anterior solo nos había sobrevivido la primera columna y había quedado en la primera posición, ¿sí? Haciendo A por delta. Ahora haciendo A por
delta 1, 2 en vez de 1, 1, me sobrevivió de nuevo la primera columna, pero no me quedó en la primera posición, me quedó en la segunda posición, ¿sí? Justamente porque el 1 estaba ahí, en esa segunda posición. Y bueno, y todo lo demás me quedó 0. Y ahora lo que nos quedaría hacer es... Una pregunta. sí, ¿Por qué queda a 1, 1? porque fíjate que cuando yo multiplico acá, yo lo que hago primero es multiplicar esta entrada, que es el A1, 1, por la primera entrada de la segunda columna de la matriz delta, ¿sí? Entonces es A1, 1 por 1. Eso me queda A1, 1. Y después le tengo que sumar todo el resto, pero el tema es que la suma de todo ese resto es 0. Porque yo después hago A1, 2 por este 0, que me da 0, más A1, 3, por otro 0 que está acá abajo, no lo dibujo, pero está ahí abajo, y así sucesivamente. Entonces todo lo demás me suman nada. Solo me suma el primero, que es el único que está multiplicado por 1. ¿Sí? O sea, si este 1 de acá, en vez de estar en la primera fila, estuviese en la segunda, me sobreviviría el A1, 2, no el A1, 1. ¿Se entiende eso? Eso es un poco, vamos a desarrollar más adelante. Así que, nada, está. Hicimos de nuevo este cálculo y nos quedaría un último, que es hacer delta por A. Entonces, voy a hacer... Pero una pregunta. Sí, Como delta en esta ejercicio y en el anterior están ambos en la primera fila, ¿no te van a quedar matrices iguales? O sea, digo porque si cuando lo cambiaste de columna te cambió de la primera columna a la segunda, ahora que están en la misma fila, ¿no te queda igual? y bueno, no sé, es una posibilidad, sí. Vamos a ver. Ahora hacemos las cuentas y ven a ver qué pasa. Entonces, acá tengo el A y acá tengo mi delta 1, 2. Bueno, entonces era esto lo que teníamos que hacer, sí, delta por A. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Acá voy a tener primera entrada, 0 por A1, 1. Después, 1 por el A2, 1. Y todo lo demás, ya están acostumbrados entonces a todo lo demás ceros y eso. Todo lo demás 0. ¿Sí? Entonces, me aparece acá A2, 1. ¿Sí? Porque está este por la segunda. Porque la primera no me aparece el A1, 1 porque la primera es por 0. ¿Sí? Ahora, voy a seguir, ponele para abajo. Entonces, esta entrada de acá, tengo toda fila de ceros, entonces voy a tener un 0. Y abajo otra fila de ceros, otro 0, etcétera, todos ceros. ¿Sí? Si alguno, así no repito tampoco, voy siempre repitiendo exactamente el mismo procedimiento, pero si alguno no lo entiende, avise. ¿Sí? Que no es nada sencillo esto, sobre todo si recién arrancan a ver todo este tema de matrices, ya estar tratando con estas matrices que son infinitas, por decirlo de alguna manera, que no se pueden escribir. Así que bien, terminamos mi primera columna. Segunda columna, voy a tener 0 por A1, 2, más 1 por A2, 2, más 0 por A3, 2, más 0 por A4, 2, y así todos ceros. Entonces, el único que no me dio 0 fue ese 1 multiplicado por el A2, 2. Y esto va en la primera fila de mi matriz producto, A2, 2. Y después hacia abajo, lo mismo. Están mis filas en delta llenas de ceros. Entonces, 0, 0, 0. Bueno, y así, si se fijan y hacen más, a ver si alguien, que me diga entonces alguien, a ver esta tercera columna, cómo me quedaría. Y empezás con el
A2, 3, con el ¿no? A2, 3. Y después Impecable. 0 todo. Porque acá voy a tener este A1, 3 multiplicado por este 0, y acá el A2, 3 es el que se multiplica con ese 1. Entonces tengo A2, 3 y después todos ceros, perfecto. Y bueno, y así sucesivamente hasta el A2n. Y abajo siempre ceros. ¿Sí? Bueno, entonces acá nos cambió un poco, no nos dio igual, sino que esta vez nos quedó una matriz, o sea, de la misma forma que lo que nos había quedado cuando multiplicamos con el delta a la izquierda, ¿sí? Que es una matriz que está llena de ceros, excepto en su primera fila, solo que en este caso mi primer fila era la primera fila de A. Ahora mi primer fila es la segunda fila de A. ¿Sí? Y entonces, capaz que ya lo pueden intuir un poco de cómo cambió. O sea, lo único que hicimos fue cambiar acá en la matriz delta, en vez de poner un 1, poner un 2, y eso nos cambió un lugar la posición del 1. Pero al final me hizo que me apareciera, en vez de sobrevivirme la fila 1 de la matriz A, me sobrevivió la fila 2 de la matriz A. Así como en este caso, en el caso en que yo multiplicaba A la izquierda, me sobrevivió igual siempre la fila 1, ¿sí? Porque acá me había sobrevivido la fila 1, haciendo A por delta, y acá haciendo A por delta también me sobrevivió la fila 1. Pasa que en el primer caso me quedó en la primera columna, esa fila 1. Y acá en este segundo caso me quedó en la segunda columna. ¿Sí? Entonces, bueno, capaz que ya pueden intuir algo, pero igual voy a escribir entonces qué pasó con esto, que voy a copiar de acá. No escribo tanto. Entonces, delta 1, 2 por A me dejó, ¿qué fue lo que me dejó delta por A? Me dejó la segunda fila de A y todo lo demás ceros, pero me dejó la segunda fila de A y acá tendría que poner como un... en la primera fila. Y todo lo demás ceros. ¿Se entiende ese enunciado? Sí, acá delta 1, 2 por A, me dejó Entiendo bien. esta segunda fila de A, me la deja en la primera fila, podría poner en la primera fila de... Pero chico un poco más, así me entra. En la primera fila de la matriz que obtengo, que es 1, 2 por A. Y bueno, y después en el otro caso, cuando hice A, ¿cómo era? Acá, A delta, A por delta, lo que me dejó fue la primer columna de A, pero en la segunda posición. Entonces, en la primera columna de A, en la segunda columna de delta 1, 2 por A. ¿Sí? Entonces, nada, un poco eso sería la parte de A y la parte B, que son como casos puntuales en donde se vio eso. ¿Sí? Si alguien, no sé, no entendió algo o quiere repasar alguna parte, que avise. ¿Sí? Una pregunta, ¿en el segundo no sería la primera fila de A? A ver, puede ser.
Nosotros estamos hablando en el segundo enunciado, decís, Sí. bien, es A por delta. Acá tenemos A por delta 1, 2. A por delta 1, 2 lo que teníamos era todo 0 menos una columna. Y esa columna es de A, la primer columna, ¿no? Ay, sí, sí, me estaba mirando otro, perdón. Bien. Entonces es eso, me deja. La primera columna de A es la única que sobrevive, pero me lo deja en la segunda columna de la matriz que yo obtengo. Y todo lo demás 0, ¿sí? Es la primera columna de A, me la deja en la segunda posición o segunda columna, y todo lo demás 0. Y bueno, y lo otro, con las filas, en vez de haberme dejado la primera fila, me dejó la segunda fila y en la primera posición. Entonces, un poco lo que se puede ver es que en el caso de, ya lo voy a hacer medio genérico, que es un poco lo que pide la parte de C, que nada, en realidad se pueden hacer alguna cuenta más como para que para convencerse, ¿sí? Podrían hacer lo mismo que la parte A y B, pero probando con delta, no sé, 2, 3, o delta 1, 3, o el número que quieran, ¿sí? Pero un poco lo que se puede llegar a ver es que cuando yo, bueno, primero que nada, que cuando yo multiplico con delta a la izquierda, ¿sí? Que es este caso, y era también este caso, lo que me mueve y lo que me altera son filas, ¿sí? O me deja si quiere. ¿Sí? En este caso era solo, o sea, como que se trabaja en filas y acá en filas. En la primera fila. No aparece la palabra columna, ¿sí? Y lo que se puede ver, sobre todo con este segundo caso, es que cuando hicimos por delta 1, 2, la fila que sobrevivió fue la segunda, ¿sí? Que sería el número correspondiente con J, ¿sí? Y a su vez me la movió de lugar a la primera fila, que sería el número, ese primero sería el número 1, el número que se corresponde con I0, ¿sí? Entonces, como que de forma genérica, que ya les digo, si no se convencen, hagan alguna cuenta más, ¿sí? Porque, bueno, en realidad hay n por n a la n cuentas más para hacer. Pero está, que el tema es multiplicar delta a la izquierda, básicamente me altera las filas y se puede generalizar a que me deja, repitiendo lo que tengo ahí arriba, me deja la jésima sería fila de A en la posición, sería J0 décima, en la posición I0, bueno, de la matriz producto, y todo lo demás ceros, ¿sí? Una pregunta. Sí, Porque yo lo planteé, no sé si estará bien, pero hay pasando un auto. Ahora ¿cómo? sí. No, que estaba pasando un auto por la calle y no se iba a escuchar nada. Ah, bien. Lo planteé como te plantea, digamos, la letra, o sea, como por intervalos, no sé si por intervalos, pero como por casos, digamos. Quise poner, digamos, el 7C como así, como con una llave y poner tipo los casos. Mm. Y no sé si lo planteé bien, no sé si te puedo decir y me decís si está bien. Puede ser, o sea, pasa que vos cómo hiciste los productos. Viste que, bueno, en el libro te define formalmente cómo es el producto, que es justamente la sumatoria de, Sí, sí, sí. o sea, vos aplicaste eso para hacer el producto. Sí, pero, o sea, lo que yo hice, te hablo para el C, o sea, cuando vos estás generalizando, Mm. usé eso o sea, poner los casos, o sea, esto si pasa esto, y si no, esto.
Y bueno, pero ¿qué pusiste? Por eso puse que nombré la matriz A, la matriz delta I0, J0, y a los elementos de A les puse A, I sub A, JA. Sí, Entonces puse que si I sub A era igual a J0, ponías los elementos de A. a ver, porque déjame lo tengo que razonar, pero Dale, dale. o sea, I sub A serían entonces las, Las filas de los elementos de la columna, perdón, de la matriz A, ahí va, si los I sub A son iguales a a J0, los J, a J0, sí. está, o sea, ahí que sobrevivan, o sea, si, Claro, o sea, ahí si sobreviven pasa los elementos esto, de A. entonces dejas A, I sub A, y bueno, y en realidad acá el otro, como que otro coeficiente que va a ir de 1 a n. Ahí va. Y si Sí, no, todos ceros. ahí va. O sea, si IA es distinto de J0, todos ceros. Claro, te faltaría el tema de la posición, capaz, ¿no? De ponerlo en la posición I0. Ahí va. O sea, lo que tendría que poner acá es ponerle, bueno, te definí, viste que acá lo que hace es que define los elementos de delta son le llama D y subí J, ¿no? Sí. Entonces, vos lo que podrías hacer es hacer I0, J0 por A, ¿sí? Esto que es una matriz, decir, bueno, a estos elementos le llamo, yo que sé, como quieras, W y J. Entonces, Ahí va. si pasa esto, en vez de poner esto acá, decís W, y ahí sería, si son filas, I0, me parece, W, I0, y ahí iría IA, Ahí va. Ta. es igual a IA, y ahí sería tipo K con, bueno, en realidad, sí, está variando uno de esos dos, tiene que variar ahí. Ahí va. O sea, Ahí va. fíjate haciéndolo con esto. Da igual capaz me compliqué, o sea, planteándolo así capaz me compliqué. O sea, capaz es Sí, o mejor sea, ponerlo escrito. no está mal y capaz está bueno, tipo, está razonarlo un poco. Pero claro, acordate que es eso, vos tratás de definirte ahí, tipo, los elementos de tu matriz, del resultado de tu matriz, y decir, bueno, si pasa esto, entonces W algo toma el valor A sub algo, ¿sí? Ahí va. Pero, Ahí o está. sea, sí, en realidad es correcto igual plantearlo así. Yo, Bien. no sé, a mí se me ocurrió ponerlo así porque me parece más, no sé, intuitivo, más fácil de entender, pero sí está perfecto igual. Sí, sí, bueno. Bueno, entonces, multiplicando la matriz delta a la izquierda, pasa esto, que decimos acá, ¿sí? Me sobrevive solo la fila J0 de A y me la deja en la posición I0. Y bueno, y todo lo demás, nulo, 0. Y por otra parte, hacer el producto A, I0, J0, lo que hace es que me deja la I0ésima, o le pueden llamar, no sé, la columna número I0, para porque no estoy seguro que fuese I0. Me deja así, está bien, la I0ésima columna en la posición columna de A, en la posición J0 de mi matriz. ¿Sí? ¿Se entendió? Es una edad, o sea, esto acá lo saqué simplemente viendo acá lo que pasó y medio generalizándolo porque en realidad se puede ver que un poco, o sea, no te digo que viendo el producto ya decís eso, tipo,
llegás a esos enunciados ahí como, bueno, esto sí, seguro pasa. Pero es algo que ya con un par de casos da para pensar como, bueno, para generalizarlo. Y si les digo, si no lo creen, prueben con cualquier otro, poniendo delta 3-4, viendo a ver qué pasa. Y bueno, así se convencen, ¿sí? Y si ven que no pasa eso, avisen. Dale, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo te iba a preguntar, ¿te acordás de que te pregunté al principio de clase? No sé si capaz El alguien uno, quería preguntar de alguno antes, capaz era el 1.8, puedo ¿no? preguntar. Era el 1.8E. Bien, está ahí. Es para esta semana el práctico. No, o sea, esto como que recién empezó. Esta es la primera clase del práctico. O sea, tienen toda la semana que viene para hacer el práctico 3, ¿sí? Así que, bueno, asumiendo un poco que estos primeros en realidad son un poco de cuentas, nada, tienen esto que ya son más de ponerle pienso, y después es aplicaciones, y tiene bastantes demostraciones este práctico. Así que vamos, era entonces, perdona que te pregunte de nuevo, el 1.8. El E. Ahí está. Ahí va, este. Ahí va. Entonces, vos me habías dicho si podías hacerlo con A, la identidad. Sí. Bueno, o sea, ¿qué querés probar? Que ¿tenés alguna idea? O sea, si querés probar que es verdadero o falso, o querés generalizar y ver qué pasa. ¿Cuál era tu idea? Aparte Generalizar y ver qué pasa, pero, o sea, pasa que también no lo hice con la identidad, después se me ocurrió lo de la identidad, pero también lo hice por otra manera que me parece que tampoco es generalizar porque, o sea, hay matrices que las puse con números, no puse una matriz general tipo con letras, entonces claro, tampoco lo siento una generalización. sí, no, o sea, si Pasa pones que, número, pasa obviamente hacerlo primero, no te dicen los tamaños, ¿no? No es que te dicen, es una de 3x3. Te dicen no, matrices, en principio genéricas, y ni siquiera tienen por qué ser cuadradas. Pero, claro, o sea, lo que te puedo decir es que si A es la identidad, entonces eso se cumple, porque la identidad por cualquier matriz te da esa cualquier otra matriz, ¿sí? claro. Claro, Entonces, pero que pase con la identidad no significa que pase con todas, o sea, no, claro, o sea, porque justo la identidad para probar es una muy particular, ¿sí? claro. Entonces, eh, O sea, ¿cómo se haría para...? O sea, yo todavía no sé, o sea, yo lo arranqué sin saber si pasa o no pasa. Capaz lo podría hacer con algún caso y ver si pasa, y si no pasa ya decir que es falso y verificarlo con ese caso, o sea, con ese contraejemplo. claro, es que, mira, yo te propongo, por ejemplo, que pienses, incluso puedes usarlo, las matrices que acabamos de usar, las matrices delta estas que te dejan una cierta fila en cierta posición. Sí, Entonces, ponele que esa matriz A es una de esas matrices delta, ¿sí? Entonces, sí, A por B te va a dejar una de las filas de B en cierta posición. sí, Y la matriz A por C va a ser, y todo lo demás cero, ¿no? Y la matriz A por sí, C sí. va a ser esa fila de C en la misma posición, y todo lo demás ceros. Entonces, o sea, te quedan iguales porque, o sea, depende de A dónde te quedan los elementos. O sea, sí, ¿En qué pero, fila te quedan los elementos? claro, eso sí, depende de A, pero en principio vos lo que estás, o sea, vos partís entonces, si esa, mira, lo voy a escribir un poco más, a ver si, Dale. o sea, vos haces A por B, ¿sí? Te va a dejar, suponete, acá, todos ceros, y acá, no sé, ponele B1, así, A, B, 1N, no, B, N1, y está, y todos ceros, ¿sí? Sí, Y esto, o sea, vos te tomás como la hipótesis, ¿sí? Tiene que ser igual a A por C. Y A por C, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar todo cero, y acá sería C, C11, y acá CN1, y todo lo demás cero. sí, Ahora, vos sabés que
esta igualdad se cumple. Entonces, esto es igual. Entonces B11 tiene que ser igual a C11, B12, no, perdón, B21 a C21, Ahí está. y Entonces, así con todo. claro, pero eso, entonces, ¿qué te demuestra? Te demuestra que B1, esta notación, no sé si la han usado, pero se puede, cuando te ponen acá, que no es tipo B a la 2, sino que es B y un superíndice 1, es como ¿Sí? la columna de 1. Ahí va, O sea, la primera columna de B, perdón. ahí va. O sea, sería que B, la primera columna de B es igual a la primera columna de C. La voy a poner. ¿Sí? Entonces, eso es Sí. básicamente lo único que probaste con esto. Pero tu hipótesis se cumple. Ya, pero B no es igual a C, solamente su primera columna. Bueno, por eso. O sea, si C tiene la tercera columna de C es diferente a la tercera columna de B, entonces No son igual. B es distinto de C, ¿no? Bien, ya está. Y nada, y en realidad con eso ya sacás que esto, si bien a veces se puede cumplir, como vos planteabas, con la identidad, el caso más genérico es falso, porque vos ahí encontraste, o sea, es eso, encontraste un contraejemplo, vos encontraste una matriz A Ahí va, que es distinto a la nula, que es esa matriz delta, que A por B te da lo mismo que A por C, claro. pero sin embargo, B es distinto, B o y sea, C lo no único que son es igual iguales. es la primera columna. Claro, y, Claro. y eso lo puedes hacer, o sea, con un contraejemplo más puntual, yo que se puede plantear esto así, una matriz que sea B y otra matriz que sea C, y que sea la primera cosa igual y después nada que ver, y ahí vos ves, B es distinto de C, pero cuando lo hago, y ahí tenés que ver qué, cuál era, pero, o sea, qué delta era. Era delta, sería 1, bueno, ya era 1, 1, si haces delta por B era, cuando era a la izquierda, no, ahí va, sería B por delta. Pero bueno, ahí tenés que ver. Claro, Claro, si el A estaba a la izquierda y el A es delta, entonces en vez de con columnas tendrías que trabajar con filas, porque era cuando estaba a la sí. izquierda de las filas. O Pero sea, el concepto es plantear ese. dos matrices con la primera fila igual y después Ahí va, distintas y hacerlo con delta. ahí está, sería con Ahí filas. va. Bien, bueno, gracias. No, de nada. Sí, ahí va, eso supongo que habla Nicolás de lo de la nomenclatura de las columnas. Eso sí está en el libro azul. Y les tiro un comentario nomás, para hacer las soluciones estas primeras, sobre todo creo, la A, la B y la C, estas demostraciones, sirve mucho esa observación, me fijé 2.1 creo, del libro, que te explica un poco eso de cómo es una columna en función del producto de las matrices y no sé, léanla y van a ver que con eso salen estas primeras tres demostraciones. Dale. Disculpa, y no para que lo resuelvas ni nada, pero viste que el 1.9 te dice que uses el 1.7. ¿Cómo aplicás el 1.7, o sea, las matrices delta a ese ejercicio? Bueno, está, o sea, es parte de la prueba, viste, es un sí solo sí, y creo que hay una que es muy fácil, creo que es la ida, y cuando tenés que probar esto, bueno, vos decís, A conmuta con todas las matrices. Entonces, bueno, ahí vas a empezar medio, no es probar, pero sí, en particular va a conmutar con estas matrices delta. Entonces vos sabés, viste que habíamos visto que no es lo mismo multiplicar el delta a la izquierda que el delta a la derecha. O sea, uno te cambiaba fila y otro columnas. Bueno, para la demostración, como conmuta con todo, vas a saber que delta por A va a ser lo mismo que A por delta. Entonces eso te va a cambiar. En una te cambia una fila y te deja todos ceros, y en otro lado te cambia una columna y te deja todos ceros. Y bueno, y ahí planteas, a partir de esa igualdad, podés ir deduciendo cómo es la forma de la matriz A. ¿Sí? Es un poco eso. Sí, sí, estaba hablando y estaba silenciada. O sea, tenés que deducir cómo es la matriz para que delta por A sea igual a por delta. No,
O sea, es cuando vos querés probar, vos partís de A conmuta con todas las matrices. Entonces, Sí. si conmuta con todas, en particular con las matrices delta. Entonces Sí. cumple que A por delta es igual a delta por A. Eso Sí. lo das por sentado. Sí, Entonces, sí. como se cumple eso, y ahí planteás esa igualdad, y decís, bueno, se cumple esto. Entonces, ¿qué tiene que cumplir, por ejemplo, A22 con respecto a A11? Ah, bueno, tiene que cumplir tal cosa. ¿Qué tiene que cumplir A21? A21 tiene que ser 0. Ah, bueno, entonces ya probé tal cosa. Y así vas viendo hasta que llegás finalmente Que A es un múltiplo de la matriz ahí identidad. va. Bien. Pero eso, Bien. viste que incluso arriba dice Que es que difícil, sí. sí, que, o sea, que capaz que le sirve después, pero, o sea, después de darle una pasada a todo el práctico, pero igual está bueno que lo vayan pensando y encarando. Ahí ¿Dale? va. Yo, Dale. si lo demuestro, capaz que lo demuestro en la última clase del práctico, como para avanzar con los otros y después verlo igual. ¿Dale? Dale, dale. Bueno, nos vemos.